tipo 8 y bueno, como dijo el profesor, la exposición que vamos a hacer es respecto a uno de los textos del profesor, donde propone un modelo para analizar la fotografía. Bueno, por favor, compañero que empieza. Sí, pues desde hace más de 40 años, Roland Barthes y Humberto Eco tuvieron un gran interés por establecer una semiótica visual, de la que posteriormente surgieron la semiótica planaria, la plástica, la fotográfica y la del diseño. Bueno, en esta exposición buscaremos reflexionar acerca de las categorías semióticas y su relación con el diseño fotográfico. Siguiente. Bueno, a sus inicios la fotografía no era considerada algo relevante dentro de los estudios sociales, pero fue en la década de los 60 que Roland Barthes y Susan Stank sacaron dos respectivos libros que llamaron la atención de la gente. Estos fueron Mensaje fotográfico y Susana Satán sobre la fotografía. Estos libros fueron los que empezaron a cautivar a la gente a que estudiara la fotografía en el área de las ciencias sociales. Siguiente. Eh, Barthes, usando la semiótica estructural, propuso lo que consideró los instrumentos más significantes dentro del medio, y Umberto Eco, en 1968, a partir de la semiótica italiana, se interesó en el estudio de los estudios de género. Eh, También Lorenzo Vilches, Joan Costa y Marcel Felici empezaron a estudiar la semiótica de la imagen e introdujeron nuevas técnicas de análisis que estudiaron las relaciones entre la fotografía con algunos de los procedimientos empleados por las artes plásticas. Estos procedimientos fueron la luz, eh, bueno, los estudios acerca de la fotografía que han dejado de lado sus dos aspectos muy importantes. Uno son los estudios de género, el reconocimiento de las identidades, la femenina, la masculina, pero también las identidades LGBTI. Algo importante que debemos resaltar es que la investigación acerca de la fotografía han existido pocos trabajos que consideren las relaciones de género con la fotografía. De hecho, la identidad transvesti en México casi resulta inexistente. Por este motivo, Aristeo Jiménez buscó en el 2009 resaltar esta identidad dentro de la fotografía. Eh, Estos fotógrafos siguen siendo vanguardistas artísticos. Incorporaron técnicas y elementos como la línea, el color, la forma, la textura y elementos plásticos. Bueno, para finalizar mi parte, la investigación propone abarcar los estudios de género y la relación de la producción fotográfica con las vanguardias artísticas. Eh, Algunos aportes fundamentales de la semiótica visual son la semiótica, que según define Ferdinand como la interpretación de los signos, eh, tiene tres tipos de signos. Uno, que es el icono, el que está fundado en la similitud entre el representante y el representado. El segundo es el índice, que resulta de la contigüidad física perdón, entre el representante y lo representado. Y por último, el símbolo, aquel signo cuya existencia se basa en una convención social. Cito Humberto Eco, 1968. Gracias. Bueno, pues les voy a dar una introducción a mi parte, que en la década de los 70, en el campo de la semiótica, se reconoció que los signos no actúan aisladamente, sino que funcionan dentro de varios sistemas que los rigen, razón por la cual adquieren valores específicos, de modo que se les denominaría pues códigos. Y abajo les puse la descripcióncita. Códigos, uno de los elementos más importantes para poder entender el funcionamiento semiótico y la organización de los mensajes visuales. Siguiente, por fin. Humberto Eco menciona las siguientes clases de códigos visuales. Los códigos perceptivos, que los estudia la psicología de la percepción y establecen las condiciones de una percepción suficiente.
Se refieren principalmente a los atributos denotativos de las imágenes y a la capacidad de espectador, perdón, para identificarlos. Los códigos de reconocimiento estructuran bloques de unidades de reconocimiento, como por ejemplo distinguir en una imagen el mar, la tierra, el cielo y pues cosas así. Se pueden recordar a partir de indicios mínimos de unidades de un significado más amplio. Los códigos de transmisión, que estructuran las condiciones que transmiten la sensación útil con los fines de una transmisión, que pues entre estos se incluyen el tipo de lente utilizado, el ángulo, la iluminación, pues todo el tipo de cosas que uno pueda pues añadirle a la fotito, ¿no? En cuanto a la percepción. Los códigos tonales que connotan en notaciones particulares del signo, tales como fuerza, tensión, que son las líneas que provocan paz y tranquilidad, entre otras. Siguiente, por favor. Los códigos icónicos que se articulan a partir de figuras, signos y enunciados, se definen como un conjunto de reglas o convenciones que establecen la equivalencia entre un signo gráfico determinado y una unidad pertinente del código de reconocimiento. Estos pues se dividen en las figuras, que pueden ser también condiciones de percepción o unidades mínimas, tales como la luz, forma, contorno, geometría, los signos que denotan artificios gráficos como unidades de reconocimiento, como la nariz, ojos, cielo, nube, o bien en modelos abstractos como los símbolos y diagramas conceptuales. Los enunciados icónicos es lo que llamamos propiamente imagen y constituyen un enunciado icónico complejo. Em, bueno, ya lo más siguiente, por favor. Ay, perdón, me entró una llamada y se cortó esto. Este, mm, los códigos iconográficos, ¿sí me escuchan? Bueno, nada más para confirmar si sí me escuchan o si la llamada me está silenciando. No, sí te Por escuchamos. favor. Ay, yo no los escucho. Iconográficos son iconos culturizados que forman sistemas más complejos. Se reconocen porque se fundan en unidades de reconocimiento muy aparentes. Un código iconográfico codifica algunas condiciones de reconocimiento y establece, por ejemplo, que una mujer semidesnuda al lado de un árbol y una manzana, pues representa a Eva en el paraíso, ¿no? Códigos del gusto y la sensibilidad que establecen las connotaciones provocadas por los signos icónicos, como por ejemplo las cosas que pueden ir connotando a lo largo de la historia. Un cuadro, un cuadro de las tres gracias nos remite a valores tales como la belleza, perfección, antigüedad, etc. Los códigos retóricos son las soluciones icónicas originales que se convierten en modelos o normas. Aquí lo retórico implica lo efectivo para transmitir un mensaje y producir un efecto dentro de una conexión de la emisión. Tales soluciones se utilizan en relación a las figuras literarias, pero en su equivalente visual, por ejemplo, en el caso de la metáfora, se realiza una comparación entre dos elementos. Aquí en El venado herido de 1946, pues soy un pobre venadito, cuadros de la pintora Frida Kahlo, ella se representa con un cuerpo, bueno, fue un ejemplo, ella se representa con un cuerpo de venado y flechas clavadas, con lo cual la comparación de sierva y cuerpo de mujer da lugar a interpretaciones metafóricas, perdón. Los códigos estilísticos, que algunos de estos estructuran y regularizan sistemas de oposiciones diferenciados, en realidad son repertorios, es decir, son listados de signos que articulan siguiendo las leyes de un código subyacente. Se refieren a un estilo en pintura, expresionista muralista, impresionista. Estos rasgos también son bastante identificables en la fotografía artística, que ya nos mencionaba el profesor también, ya sea de Europa o de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahora, regresando un poquito a un tema que ya hemos hablado, bueno, que ya nos han comentado antes, pero volvemos a Roland Barthes, o Barthes, no sé cómo se pronuncia, perdón. El primer teórico que invertiría un mayor esfuerzo en el estudio del medio de la fotografía.
Este autor presta gran importancia a dividir los mensajes en unidades mínimas, ya no en códigos. Estas unidades mínimas producirían connotaciones culturales por parte de los observadores que influirían de manera determinante en el significado global de la fotografía. Menciona él que 5 elementos básicos para una semiótica de la fotografía relacionadas principalmente con la capacidad de tecnología del medio son, siguiente por favor, el trucaje, que es método de trucaje, consiste en que interviene, perdonen, en que interviene sin dar aviso el mismo plano de denotación. Esa es la credibilidad particular de la fotografía, que no es más que su excepcional poder de denotación para hacer pasar por simplemente denotado un mensaje que es en realidad fuertemente connotado. La pose, que nos dice que la fotografía no es significante más que porque existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya preparados. Mirada hacia lo alto, manos juntas, etc. Las connotaciones iconográficas deberían buscar sus materiales en la pintura, el teatro, las asociaciones de ideas, metáforas corrientes, etc. Es decir, en la pose y los significados culturales que les atribuimos. Los objetos, hay que reconocer pues en esta parte una importancia particular a lo que podría llamarse la pose de los objetos, puesto que el sentido connotado surge de los objetos fotografiados, ya sea que la autora haya tenido la oportunidad de disponerlos artificialmente frente al objetivo, o ya sea que entre varias fotografías el compaginador elija la de tal o cual objeto. Lo interesante de todo esto es que esos objetos son inductores corrientes de asociaciones de ideas. Este elemento es de gran relevancia en el campo del diseño fotográfico. Siguiente, por favor. La fotogenia, el mensaje connotado está en la imagen misma, es decir, está pues, en general sublimada por técnicas de iluminación, de impresión y de relevado. Sería necesario hacer un recuento de estas técnicas solo en la medida en la que cada una de ellas corresponde a un significado de connotación. El diseño fotográfico también requiere el conocimiento de estas técnicas específicas. El esteticismo aparentemente solo puede hablarse de esteticismo en fotografía de manera ambigua cuando la fotografía se hace pintura, o sea, composición o sustancia visual, deliberadamente tratada ya sea para significarse a sí misma, como es el caso de comienzos de siglo, y ya sea para imponer un significado por lo general más sutil, más complejo de lo que permiten otros procedimientos. De connotación, como por ejemplo, Carter Brinson, perdón, representó el recibimiento de los fieles de Lizzie Fuchs, tributaron al cardenal Pacelli como un cuadro antiguo, pero esta fotografía no es en absoluto un cuadro. El esteticismo se produce también por la combinación de elementos que hace el fotógrafo, quien crea todo el diseño mediante la relación de la técnica y combinación de los personajes, los objetos y otros elementos plásticos. Sintaxis, en una lectura discursiva de objetos, signos dentro de una misma fotografía, es natural que varias fotografías puedan transformarse en secuencia, que es el caso de las revistas ilustradas, por ejemplo, sin olvidar la intrínseca relación entre la fotografía, diseño gráfico que se produce en los periódicos y las revistas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ya sería todo por mi parte. Lo que voy a hablar es el cambio de paradigma, el texto y su lector. Pues durante la década de los 80 hubo otros estudios conectados con la semiótica, donde sustituyeron el concepto de código por otros más relacionados con la metodología pragmática, que sean, por ejemplo, la recepción que se da por parte del espectador o en su caso el lector. De esto algunos autores mencionan que este paso de código al receptor como un problema fundamental en el campo semiótico, que lo denominan como giro pragmático, según Humberto Eco.
Para este giro pragmático, el principal actor en la creación del significado de las obras pues, es el lector o espectador y no la obra misma. Esto quiere decir pues que se da a partir de más allá de la intención que tenga el autor de sus propios conocimientos, de su cultura, de sus experiencias y aparte, al momento de realizar por favor. O cambios. Intenciones comunicativas cuyos emisor y receptor se encuentran ubicados en contextos determinados. Algo como lo que hablábamos la clase pasada de que la fotografía también es un lenguaje. En la obra misma se contempla una estrategia comunicativa acerca de cómo debe ser leída. Al respecto, Umberto Eco lo denomina el espectador implícito. Dentro del texto existirían estrategias para adelantar, detener o incluso retrasar el relato que se cuenta. También se encuentran determinados los posibles efectos que se quieren producir desde un efecto de verosimilitud, de extrañamiento o de algún tipo de ficción o documental. Barthes considera el texto una herramienta metodológica que involucra una postura político-ideológica con respecto al objeto del análisis y a la forma como se ocupa de la obra. Dentro del texto existieran estrategias para adelantar, detener o incluso retrasar el relato que se cuenta. También se encuentran determinados los posibles efectos que se quieren producir desde un efecto de verosimilitud, de extrañamiento o de algún tipo de ficción o documental. Para Eco, en Lector in Fábula, el texto representaría la unidad básica de la semiótica, y no las palabras, los signos aislados o los códigos. El texto constituiría el lugar de producción e interpretación comunicativa. En toda fotografía se incluiría un posible espectador y las posibles directrices del significado para su interpretación. Entre las directrices más importantes encontraríamos el género o tipo de texto, el topic, tema, y las relaciones intertextuales que guardarían con otras fotografías o con otros productos audiovisuales. Estas diferentes variables estarían determinadas por el tipo de lectura e interpretación que se hace de los textos visuales, de acuerdo con las diferentes intenciones que buscarían los diferentes lectores. El lector tiene que reconocer previamente algunos elementos enunciativos relacionados principalmente con las personas, el espacio, el tiempo y el modo para poder llegar a su posible interpretación. De acuerdo con Vilches, las principales estrategias de comunicación del texto en las cuales participa activamente el espectador lector son las siguientes. Nivel de producción material de la imagen, elementos diferenciales de la expresión, niveles sintagmáticos, niveles intertextuales, el mecanismo del tópico, el género como mecanismo macrotextual y las tipologías de géneros. El lector, por tanto, es la clave para la lectura y es quien realiza el recorrido teórico que se llevará a cabo para conseguir la construcción del significado fotográfico. En nuestro caso, consideramos a la fotografía como un texto bastante complejo, el cual requiere de toda una estrategia teórico-metodológica para su análisis, que comenzaría primeramente con la delimitación de las posibles categorías para su estudio e interpretación. Ahora, de estos estudios, la siguiente, por favor. Nos vamos a enfocar en el ensayo fotográfico de Aristeo Jiménez, Ojos que da pánico soñar, que pues es una colección de fotografías acerca de, pues, de la escena travesti en el norte de México, ¿no? Y las disidencias sexuales de ahí. Este ensayo fotográfico es importante porque retrata a este grupo minoritario de gente confrontando y rechazando los valores heteronormativos y patriarcales. Pues, ¿cómo lo hace, no? Pues lo hace a través, pues, de la misma representación y el uso de su simbología y de la puesta en escena, ¿no? Ya sea su maquillaje, sus poses
o la misma composición de las fotografías, ¿no? Porque al final de cuentas estos retratos son ellos o ellas o ellas desenvolviéndose en su vida cotidiana con total confianza, ¿no? Y esto es lo que caracteriza mucho a este ensayo, que pues, precisamente para su tiempo, pues fue una visión poco común y muy respetuosa acerca de este mundo, ¿no? Entonces, la metodología que